Hola, ¿cómo están? El día de hoy me siento muy contento porque estamos iniciando un nuevo estudio de la lección de escuela sabática y el día de hoy lleva por título Percibir oportunidades providenciales. Gracias por estar con nosotros. Si nosotros nos ponemos a estudiar las escrituras, nos vamos a dar cuenta cómo muchos personajes bíblicos han sido guiados para compartir el mensaje de Dios y han aprovechado muchas oportunidades para esto. Incluso también vamos a encontrar relatos de la iglesia primitiva que, a pesar de los desafíos, a pesar de las luchas que tuvieron, cómo ellos fueron guiados por el Espíritu Santo y aprovecharon cada una de esas oportunidades donde se les puso para poder compartir de Cristo. La lección nos pone el ejemplo de Pablo en Troas. Segunda de Corintios capítulo 2 versículos 12 y 13 dice lo siguiente: Ahora bien, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, descubrí que el Señor me había abierto las puertas. Aún así, me sentí intranquilo por no haber encontrado allí a mi hermano Tito, por lo cual me despedí de ellos y me fui a Macedonia. Aquí vemos a Pablo que llega a un lugar que tiene las puertas abiertas. Obviamente, las puertas abiertas por Dios. Había cumplido ese propósito, pero él se sentía intranquilo y vio la oportunidad para también compartir el mensaje en Macedonia. Y la aprovechó y fue hacia Macedonia para poder también hacer el trabajo para el cual había sido llamado, para poder compartir de Cristo Jesús. Cualquier lugar en el que el Pablo se encontrara, él compartía del amor de Cristo. Aprovechaba todas las oportunidades que él tenía y los llamados que él recibía para poder compartir del mensaje. Ahora vamos a leer Hechos capítulo 8 desde el versículo 26. Dice así: Un ángel del Señor le dijo a Felipe: Ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope, un eunuco alto funcionario encargado de todo el tesoro de la reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar, y en el viaje de regreso iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó: ¿Acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó el etíope, si nadie me lo explica. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Felipe había recibido el llamado de ir hacia el sur. Él en el camino sintió la necesidad de acercarse a este carro. Y cuando escuchó a este eunuco leer las escrituras, supo que tenía que aprovechar esa oportunidad para poder hablar de Cristo Jesús. ¿Crees que en la actualidad nosotros recibamos llamados similares? Tal vez no se te parezca un ángel como a Felipe. Pero ¿cuántas veces hemos sentido la necesidad de hablarle a una persona de Cristo Jesús? Tal vez en la calle, tal vez en el trabajo, en algún lugar público, o incluso con personas conocidas, hemos sentido esa necesidad o ese impulso de hablarles de Cristo Jesús y tal vez nos hemos detenido. Si no lo has hecho, qué bien. Pero en muchos de los casos tal vez nos hemos alejado y nos hemos quedado con esa espinita de que tal vez teníamos que acercarnos. Déjame decirte que la lección del día de hoy nos habla justamente sobre eso. Dejarnos guiar por el Espíritu Santo para poder compartir a las personas de Cristo Jesús, aprovechando todas las oportunidades que se presenten a nuestro alcance. Recuerda que nuestro trabajo no es convencer a la gente. Nuestro trabajo es poner la semilla de la palabra de Dios. El Espíritu Santo se va a encargar de lo demás, pero nosotros ya hemos cumplido con el trabajo. Porque déjame decir que si nosotros nos ponemos a analizar la historia de Felipe y el etíope, nos vamos a dar cuenta que ahí no fue Felipe el que tocó el corazón del etíope. Fue el Espíritu Santo que tocó el corazón del eunuco y usó a Felipe para que este trabajo fuera completado. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es aprovechar cada una de esas oportunidades que nosotros tengamos para poder compartir el amor de Cristo Jesús con las personas que nos rodean.
Ayer vimos que incluso nosotros podemos comenzar donde nos encontramos. Ahí también nosotros podemos compartir y aprovechar esas oportunidades. Vimos el ejemplo de Pablo que iba de lugar en lugar y ese era su ministerio. El nuestro puede comenzar en nuestro hogar, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Esas ya son oportunidades para que nosotros podamos compartir que conocemos a Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? Y que murió por cada uno de nosotros. Su gran amor, su gracia. Hay muchas personas allá afuera que nos están esperando. Así que el día de hoy pidamos a Dios que nos dé sabiduría y entendimiento para poder saber qué oportunidades nosotros necesitamos aprovechar. Te deseo que tengas un excelente día y que Dios te bendiga.